Bueno, mientras se van incorporando más estudiantes, voy revisando, repasando lo que habíamos dejado la clase pasada, que bueno, es una cuestión más compleja y que tiende o que busca, digamos, dar con una caracterización particular de la belleza. Ustedes recordarán que la clase pasada nos estuvimos un tiempo tratando de mostrar por qué la belleza como tal, por ser una razón o una noción primera, no puede definirse, ¿no? Hablamos de lo que era un género, de lo que era una especie, de lo que es la diferencia específica, de cómo aquello que está en el género para que pueda ser definido no tiene que estar presente en la diferencia específica, porque si está presente en la diferencia específica, básicamente no es diferente. ¿Mm? Y esto trae como resultado, en el caso de lo bello, que no podíamos dar con una definición. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con los otros trascendentales, vamos a llamar, la belleza, perdón, decíamos el bien, la verdad, ¿sí? Por supuesto también está aquí la unidad. Bueno, sobre esta base dijimos, bueno, vamos a tratar de caracterizar a la belleza, dar con una, si no una definición, al menos dar una caracterización que sea lo suficientemente universal para, para todos los casos de belleza que nos crucemos. Y ahí empezamos a transitar el camino de una serie de conceptos filosóficos muy importantes que debemos tener para poderla entender. Y estos conceptos partieron de un ejemplo no muy feliz para la hora en la que estamos, que era el de justamente una pizza, ¿sí? Denme un segundo que me olvidé de poner esto. Uh-huh. Dijimos efectivamente que si íbamos a hacer una pizza, esto implicaba como tal, más allá del queso y otras cosas, la presencia de una serie de materias. Pusimos por caso para hacer la masa, la harina, la levadura y la materia grasa. Y además necesitábamos un elemento configurador, es decir, una receta que nos permita decir qué cantidades y en qué orden deben estar agregados los ingredientes. Bueno, el elemento estructurador, ¿sí? En filosofía recibía un nombre muy particular, el elemento estructurado recibía otro nombre y el, el resultado final, ¿sí? Eso recibía un tercer nombre. Los nombres que asignamos, bueno, no asignamos nosotros, sino que son tradicionales en la filosofía clásica, son el de sustancia para el todo, materia para el elemento configurable y forma para el elemento configurador. A propósito de esto, revisamos un texto de Aristóteles donde hablaba justamente de la usía, que es la sustancia, no importa ahora el, el origen etimológico de la palabra usía, a pesar de que es bastante rico, pero convengamos que, al menos en el pensamiento de Aristóteles, usía significa básicamente el singular, es decir, no caballo, sino este caballo, no hombre, sino O'Higgins. Usía entonces es el singular y en ese singular yo puedo advertir dos niveles, ¿sí? En los cuales, no que la componen, pero que sí que están presentes en esa usía. Hay un primer nivel que se llama materia. La materia, como decía el texto aristotélico, no es algo determinado, es indeterminado, carece de determinación, por eso lo asociamos al concepto de potencia, como capacidad de, ¿no? Tiene una apertura para ser configurado, una disposición, ahí el concepto de potencia al que hacíamos referencia, una disposición a ser configurado. Y por otro lado, un elemento, la forma, que en nuestro ejemplo era la receta, que es el elemento configurador. Y este elemento configurador es lo que Aristóteles llamaba entelequia, ¿no? Entelequia, que no tiene el sentido que en castellano le damos, como una construcción ficticia, sino que se refiere al acto, entendida como el estado de perfección posible a una determinada potencia. Bien,
Hablamos un rato de este punto, de estos puntos, tratando de comprender la relación entre materia y potencia, forma y acto, pero que de hecho lo que existe singularmente es aquello que resulta, dice Aristóteles, de una y otra. A ver, que resulta de una y otra a veces nos hace pensar que nosotros agregamos materia y luego viene la forma y entonces se da la usía. Eso en algunos casos, sobre todo en el plano artístico y de las pizzas, como poníamos en el ejemplo, es fácil de comprender y sin duda algo de eso hay. Pero cuando hablamos ya de seres de otra complejidad, como puede ser el caso de un canario, un, una zanahoria, un caballo o un hombre mismo, ahí la cosa se complejiza un tanto porque, bueno, no es que hay una materia que carece de toda determinación y que viene una forma de afuera, bueno, en fin, acá entramos en una serie de distinciones que vamos a tratar de no meternos por lo pronto, a no ser que haga estrictamente falta. Lo que sí hay que entender es que ese singular, ¿sí?, siempre involucra un elemento configurado y un elemento configurador. El elemento configurado es aptitud y capacidad para ser configurado, mientras que el otro elemento, el elemento configurador, es actualidad, ¿sí? Ahora, si pensamos en cómo es que se da esta actualización de la potencia, vamos a poder advertir que la potencia, sin duda, por un lado, es, decíamos, disposición a ser configurado, ¿no es cierto? Entendemos que hay, no todas las materias tienen todas las disposiciones, sino que tienen disposición dentro de un determinado rango. Por eso vamos a poner que es una disposición natural. ¿Por qué digo esto? Y porque si esa materia que usted está considerando fuera, por ejemplo, arena, esa materia tiene una disposición natural, es decir, una potencia natural para ciertas cosas. La arena puede ser utilizada en la fabricación del hormigón, pero no es conveniente utilizarla, ¿no es cierto?, en la masa de pizza, que producirá un efecto totalmente negativo para el gusto. Bueno, hay ciertas potencias que tiene, es decir, por ser lo que es, tiene cierta potencialidad, no toda potencialidad, no puede ser todas las cosas, sino ciertas cosas. Esas cosas son las que están dentro de su naturaleza. Pero el segundo elemento que hay que tener presente acá, y es muy importante, es que esa potencia, ¿sí?, puede estar bien o mal dispuesta frente al acto. Es decir, puede tratarse de una materia que es capaz de ser plenamente desplegada por el acto, o teniendo la potencialidad de ser desplegada, no está dispuesta adecuadamente a ese despliegue. Si tuviéramos que hacer la pizza de la cual hablábamos recién, y en vez de aceite de oliva tenemos aceite común, bueno, ese aceite es aceite, tiene potencia, tiene potencia. Ahora, claro, no va a ser igual de rica, decimos nosotros, la pizza hecha con aceite de oliva que la que es hecha con aceite común. ¿Y eso por qué? Y porque hay una materia que está más dispuesta para esa configuración que la otra. Distinto, por ejemplo, si fuéramos a freír una milanesa, y bueno, si vamos a freír una milanesa y está mejor dispuesto el aceite común que el aceite de oliva, no va a quedar muy bien con aceite de oliva. Bueno, esa materia entonces tiene una potencia que puede estar bien o mal dispuesta. ¿Y esto qué produce? Que cuando la forma como elemento configurador, ¿sí?, actúa sobre una materia mal dispuesta, no logre desplegar su potencialidad, no logre mostrarse o manifestarse plenamente. Pongamos un ejemplo. Yo puedo tener la mejor receta para hacer masas de pizza. Ahora, si en esa receta donde dice harina de trigo triple cero, yo no tengo, y entonces pongo harina de maíz común. Bueno,
ahí ya tengo un problema con esa materia. No es la misma materia, no va a estar tan dispuesta, por ejemplo, a leudar. Entonces le pongo mucha más levadura. Bueno, ahí tengo otro problema. Y después agrego una materia grasa, no tengo ni aceite, ni tengo tampoco aceite de oliva. Bueno, agrego entonces un poco de manteca. Bueno, claro, en la medida que esas materias, ¿sí?, vayan estando cada vez más complejas en función de la forma, más complejas, más indispuestas en función de la forma, el resultado final, la masa, va a ser cada vez peor. Y eso no va a tener que ver con la forma, es decir, con la receta, que siempre va a ser la misma, sino con la aptitud de la materia para ser desplegada, ¿sí? Pongamos otro tipo de ejemplos. Pasemos de la comida a la belleza. ¿Por qué hay manzanas más bellas que otras manzanas? ¿Por qué hay rosas más bellas que otras rosas? Bueno, el principio que hace que la rosa sea rosa y la manzana sea manzana es siempre el mismo, es la forma, es el principio estructurante, es la manzanidad, si usted quiere, la rosidad. Ahora, ese principio formal se encuentra siempre con una materia bien determinada. Se encuentra con esta materia de este rosal, no con la materialidad en abstracto. Y resulta que esta materia a veces no está bien dispuesta para ser desarrollada plenamente por la forma. Por eso cuando vamos a ver plantas a un vivero, hay algunas que están más lindas, decimos, que las otras. ¿Qué quiere decir eso, que están más lindas que las otras? Bueno, hay una explicación biológica que es cierta, pero además esa explicación biológica en el fondo está diciendo que la forma como principio estructurante y organizador de este jazmín, ha logrado en este jazmín desplegarse mucho más que en este otro jazmín. Ahora, si los dos son jazmines, es decir, en los dos hay el mismo principio formal que la estructura, el hecho de que no se hayan desplegado tan perfectamente en un caso como en el otro, tiene que ver no con la forma, sino con la disposición de la materia. Es esa materia la que puede obstaculizar, limitar el despliegue de la forma por un problema de disposición, es decir, de aptitud para ser organizada. Y este es el motivo de que haya cosas más bellas y más feas. ¿Por qué decimos que hay cosas más bellas y más feas? Y no por la forma, porque si dijéramos hay seres humanos más bellos y seres humanos más feos, siempre el principio estructurante es el alma humana, que es, son las mismas potencias humanas para todos. Somos todos racionales, somos todos volentes, somos todos afectivos, somos todos corporales. La diferencia se manifiesta justamente en cierto elemento material. Ese elemento material puede estar bien o mal dispuesto para ser desplegado por el alma. Todos tenemos narices, todos tenemos boca, todos los seres humanos tenemos orejas, pero algunos tenemos orejas más grandes, narices torcidas, bocas chuecas, etc. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, hay una cuestión de material, una cuestión de la materia, que al momento de ser organizada no quedó bien organizada. Es decir, no alcanzó la organización que debería haberse alcanzado. Quedó a medio camino, quedó a 3/4. Y entonces aparece un ámbito de indefinición. Y esto es una característica de lo feo. Mientras algo es más feo, es más difícilmente determinable. Perdón, es más difícilmente reconocible la forma como principio estructurante. Un perro feo, ¿no es cierto?, no se sabe bien a qué especie pertenece, perdón, a qué raza pertenece. Ahí no está definido, distinto de un labrador que lo vemos, ¿no es cierto?, totalmente puro, y que sus padres aportan justamente una materia óptima para el desarrollo de ese perro. Por eso digo, siempre que aparece lo bello, particularmente esplendente, decimos nosotros, porque de hecho la rosa, el perro,
la manzana, que decimos es una bella manzana, una bella rosa, un bello perro, eso lo hacemos en función de que está esplendiendo, que está brillando, que está haciendo manifiesta la forma en esta materia. Es la forma de la perrida labradora que se ha logrado desplegar en esta materia mostrando la definición, mostrándose completa, acabada, terminada. Por un tiempo, por supuesto, los seres materiales son caducos, pero aparece eso en su esplendor. Bueno, por este lado viene el tema de la belleza o la caracterización de la belleza. Tiene que ver con una forma, entendida como principio estructurante, tiene que ver con una forma que alcanza a desplegar la potencialidad de la materia, y esa potencialidad de la materia no limita el despliegue de la forma, sino que por el contrario lo potencia. Veámoslo, y hasta aquí habíamos dejado, en un texto de Plotino, posterior unos años, bueno, varios años, a Aristóteles, quien sigue justamente esta misma línea. Plotino dice, es pues la forma, la que con su advenimiento compone y coordina lo que va a ser algo uno compuesto de muchos. Lo reduce a una sola comunidad y lo deja convertido por la concordia en unidad, supuesto que, como la forma era una, también lo conformado por ellas debía ser uno, como podía serlo contando de muchas partes. Y una vez que ha sido ya reducido a la unidad es cuando la belleza se asienta sobre ello, dándose tanto en las partes como a los todos. La forma es justamente la que tiene este papel de componer. Nosotros en la pizza teníamos elementos distintos. Teníamos harina, levadura, materia grasa. Ahora, la forma logra la unidad. La receta, en este caso, este principio estructurador, logra la unidad. Es una masa de pizza. Lo probamos y es una masa de pizza. Lo que se siente es una masa de pizza. No se siente harina, no se siente levadura, no se siente materia grasa, se siente el todo. La forma es la responsable de que ese todo aparezca. Insisto, cuando ese todo alcanza un grado de composición, de organización, de estructuración, gracias a que esas materias así lo permiten, cuando alcanza un grado elevado de composición, ahí decimos que la cosa es bella. Perdón, profesor, y entonces quiere decir que no todas las cosas son bellas. Bueno, en realidad para la filosofía clásica hay belleza en todas las cosas. Supongo que ustedes tendrán muchas observaciones a esta afirmación, es decir, ¿cómo que la belleza en todas las cosas? Yo conozco cada cosa fea, profesor, mire. Sí, claro, pero ¿qué entendemos cuando decimos fea? Y terminamos entendiendo que es algo que no ha alcanzado una belleza que debería corresponderle por ser lo que es. Una nariz desproporcionada, unas orejas grandes, ¿sí? En sí mismas no son reducidas a la unidad. Es una cabeza con dos orejas, decimos, ¿no? Es decir, claro, no hay una unidad en eso, la forma no logró esa composición. Ahora, cuando es adecuado el tamaño de las orejas respecto de la cabeza y, en fin, la cabeza respecto del cuerpo, entonces ahí decimos, claro, es proporcionado. Bueno, eso quiere decir que la forma ha logrado un grado de belleza importante. No ha agotado la belleza, porque la belleza es bastante más grande que el cuerpo humano. Sin embargo, ha logrado o presenta un aspecto, una posibilidad de belleza. En todos los otros casos se da una mengua de belleza. Algo así como si dijéramos que el hombre puede ser, por poner un caso, puede ser bello en toda esta extensión. Y algunos alcanzarán hasta acá, ¿sí? Con lo cual tienen esta belleza y esto no lo tienen. Otros alcanzarán más allá y lo que les falte, ¿no es cierto?, va a ser menos de su estado de perfección. Otros van por acá y algunos solamente llegaremos ahí. Bueno, esto no quiere decir que
seamos feos. La expresión somos feos. El tema es que somos poco bellos. ¿Mm? Es más lo que falta, ¿sí? Todo esto, que lo que se tiene. Pero hay un grado mínimo de belleza. ¿Mm? Con lo cual, entonces, esta expresión, siempre hay belleza, porque si hay ser, hay un grado de belleza, que es el problema que mencionábamos antes para tratar de dar con una definición de belleza. Bueno, si hay ser y hay belleza. Por eso me parece interesante esta afirmación de Plotino, que supuesto que siempre hay belleza, hay momentos en los cuales esa forma logra organizar bastante de la materia, y al organizar bastante es donde resalta, destaca ese grado de organización, y entonces decimos, wow, qué cosa bella. Claro, porque tiene mucho de organizado. Pero bueno, el tiempo irá jugándole en contra, ¿no? Si estamos hablando de belleza material, por supuesto. Con lo cual, entonces, si nosotros tenemos estos tres conceptos y los llevamos al arte, ya no el caso de la belleza humana o la belleza de un paisaje, ¿no es cierto? O la belleza de un perro, decíamos recién, si lo llevamos al plano del arte, que es donde más nos preocupa, cuando hablamos de belleza estamos suponiendo una determinada materia que va a ser organizada y que tiene la capacidad de ser configurada por la forma. Ponemos el caso de los óleos o los acrílicos, ¿no es cierto? El mismo lienzo sobre el cual se va a pintar, los diversos pinceles, todos esos constituyen elementos materiales configurables. Ahora, con esos elementos materiales no basta. O sea, el acrílico no salta, ¿no es cierto?, desde los pomos espontáneamente hacia los lienzos generando rostros o copias de sí mismo, sino que tiene que intervenir alguien. Tiene que intervenir un elemento configurador. El elemento configurador, el estructurante de todo es sin duda el artista. Es decir, el artista es el que opera sobre los pinceles con color y con ellos sobre el lienzo, generando así una cuestión, una realidad ordenada y bella. Todo este proceso operado por el artista puede ser que logre, si la materia estaba bien dispuesta y él operó bien, por supuesto, ¿no?, como forma, es decir, organizó adecuadamente, puede dar como resultado una realidad bella. Ahora, puede ser que la materia no esté dispuesta, es decir, que los óleos estén vencidos, que los acrílicos estén secos, que los pinceles le falten cerdas, que el lienzo no tenga la rugosidad que corresponde, o sea muy suave o excesivamente rugoso, en fin, un montón de condiciones propias de la materia, con lo cual podemos llegar a esto, ¿no es cierto? Ahora, en un caso decimos, hay belleza, y en el otro caso decimos, y hay poca belleza. La verdad nos cuesta, profesor, ¿no? Difícil mantener la vista sobre el cuadro de abajo. ¿Por qué? Y porque decimos hay una deformidad. La palabra no puede ser más precisa, es una carencia, una mengua de la forma. La forma no ha operado la organización. La combinación de colores sigue siendo buena. El rostro, sabemos que es un rostro femenino, pero fierazo, pobre. ¿Y dónde está el problema? Bueno, el problema en este caso puede tener que ver o bien con la materia o bien con la forma, es decir, o bien con una materia mal dispuesta o bien con una forma, un principio estructurante que no operó sobre materias bien dispuestas. Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? En el caso del arte, las formas, es decir, aquella actividad del artista que ordena, bueno, puede ser un artista sin capacidad, sin talento, sin habilidad y bueno, generar obras que nosotros llamamos, insisto, feas. De vuelta, al decir feas estamos diciendo no están todo lo bellas que deberían. Eso es lo que vemos así como fea, porque fea es un nombre negativo.
y no se puede designar con un nombre algo que no es. ¿Sí? Es como el mal. Cuando decimos esto está mal, lo que estamos queriendo decir en realidad es que no tiene todo el bien que debería tener. Pero usamos esa palabra mal, que significa el no ser. Pero claro, nadie dice, esto está no todo lo bueno que debería estar, claro. Sería un tanto largo y muy metafísica la conversación. Por eso usamos la palabra mal, o fealdad, o mentira, o error, que son ausencias siempre, son no seres. Bueno, muy bien. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me han podido seguir? Sí, profe. A ver. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ok. Bueno, a modo de, a ver, para seguir cerrando este punto, se me ocurrió traerles un autor medieval que es el que, digamos, da la caracterización, una de las caracterizaciones posibles de lo bello, que me parece interesante, es Alberto Magno, y es el que habla de este esplendor de la forma sustancial. ¿Sí? Esta caracterización, insisto, no es una definición, pues no se puede definir, pero sí puedo caracterizarlo por este lado. Me parece interesante tomarla. Alberto dice, lo bello encierra en su razón tres aspectos, ¿sí? De los cuales nosotros vamos a quedar con el primero, que es el que yo les traigo acá. Es decir, el esplendor de la forma sustancial o accidental sobre las partes proporcionadas y acabadas de la materia. ¿Mm? Como sucede, por ejemplo, ¿no? Con el cuerpo, que se dice bello por el resplandor del color sobre los miembros proporcionados, y esto es como, dice Alberto, o sea, no que sea, sino es como la diferencia específica que realiza de modo pleno la razón de lo bello. Es decir, si tuviéramos que buscar algo que caracterice específicamente lo bello, al modo en que la diferencia lo hace, la diferencia específica lo hace respecto del género, cosa que no podemos hacer así, porque no, esto no es una diferencia específica propiamente, bueno, que operara análogamente a una diferencia específica, eso sería este esplendor de la forma sustancial o accidental. ¿Por qué dice esto de forma sustancial o accidental? Y porque cuando habla de forma sustancial se refiere al, decíamos recién, a un ser singular. Pero cuando se refiere a accidental, cuando habla de accidental, nos referimos a una característica del ser singular. ¿Puedo poner algunos ejemplos? Sí. Yo puedo decir que Margarita es una hermosa mujer. Y ahí estoy hablando del esplendor de la forma sustancial, porque me estoy refiriendo a Margarita, ser singular. Pero puedo decir que Margarita tiene una sonrisa bellísima. Y ahí ya no me estoy refiriendo a Margarita en cuanto a Margarita, sino a la sonrisa de Margarita. Y esto es lo que se llama un accidente. Es una característica, supongo que ustedes han visto los accidentes en filosofía de naturaleza o algo por el estilo. A ver, denme un segundo, me perdí con el cambio de acá. Sí, buenísimo, gracias Pablo. Ustedes saben que hay muchos tipos de accidentes, ¿no es cierto? La cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, bueno, etcétera. No los menciona todos, son 9 en total, pero esas características puede ser que en ellas se dé también el esplendor de la forma. Por ejemplo, que tuviera Marcela no fuera una mujer hermosísima, pero que su sonrisa sea hermosa. ¿Mm? O bien que Marcela sea una mujer hermosa, pero a la vez sea una hermosa madre, ¿no? Bueno, son aspectos, cuando se trata de características y no del ser mismo, ahí también puede darse una belleza. Hay jugadores de fútbol que juegan bellísimamente, decimos, ¿no? Bueno, los escuchamos hablar y se nos cae el ídolo, pero cuando juegan al fútbol nos parece que juegan bellamente. Bueno, eso es una belleza accidental. Es decir,
nace de una determinada sustancia, pero no se califica a la sustancia completa, sino a cierto aspecto característica de esa sustancia. Mujeres les llaman la atención los ojos de los varones, tienen unos ojos claros, preciosos, te dicen. Bueno, muy bien, esa es una característica, es una belleza bien accidental, es una característica, ¿no? Tiene unos ojos hermosos, está bien, es traficante, bueno, en fin, esa es una fea característica, bueno, ok, cosas que pasan, ¿no? Bien, esta entonces es, me parece una buena caracterización, así, si yo tengo que hablar de lo bello y preguntar qué es lo bello, mi primera respuesta es, no te puedo definir lo bello. Mi segunda respuesta es, sí te puedo dar una característica, y esa característica, la más central de todas, sí lo puedo, caracterizar. Y al caracterizarlo, lo que te puedo decir es que lo bello es el esplendor de la forma sustancial occidental sobre las partes proporcionadas y acabadas de la materia, ¿sí? O el esplendor de la forma sobre la materia. Esta es una caracterización universal que sirve, digamos, para todos los casos. Y esto es una cuestión valorativa de mi parte, es decir, que yo califico la belleza de algo. No hay problema que lo haga, pero lo que estoy diciendo es que la cosa es bella. No que yo le atribuya belleza. En todo caso, reconozco esa belleza, pero no le atribuyo, porque eso si no significaría que la belleza está en la mirada del observador y no en la cosa. Para la perspectiva clásica, lo bello es algo que radica en la cosa, radica en la sonrisa de María Elena, en los ojos de María Elena, en su maternidad, radica en la negación del esposo, en el cariño del novio, en fin. Es decir, allí radica, son cosas bellas. No son atribuciones del sujeto, que eso ya es propio de la estética, sino que preexisten al sujeto. A mí me preexiste la belleza del universo, yo no lo atribuyo. No le atribuyo al universo belleza, reconozco la belleza del universo, que preexiste en el universo, preexiste en un atardecer en el mar, en una cascada, en un río de montaña, en fin, ¿no? Por eso esta primera parte sobre la belleza, que nos ha llevado un buen tiempo y porque es un tema complejo, dice que la belleza es, esto debe quedar claro, es algo que nosotros llamamos objetivo. Entendiendo objetivo no como fino sentido hacia el que vamos, ¿sí? Sino entendiendo objetivo como cosa real, que precede la mirada. Y de hecho, no solo precede la mirada, sino que mide a la mirada. No es que el ojo humano mida solamente la belleza de la cosa, sino al revés. La belleza de la cosa mide al ojo humano. Y nos pone en esa situación de ver si estamos a la altura o no de percibir ciertas bellezas. Siempre me llamó la atención cuando era adolescente, bueno, adolescente grande, perdón, corrijo. Era un joven, ya digamos, de 20 años. Y tuve la suerte, como seguramente a ustedes les ha pasado, de poder viajar con unos amigos al sur de Argentina, que es muy parecido al sur de ustedes, que es precioso. Pensando siempre en estar en la montaña, ¿no? Y nos habíamos ido a un lugar que es uno de los pasos internacionales, está muy cerquita de un paso internacional que se llama Guaum, que es el lago Nontué. El lago Nontué desemboca hacia Chile por un río que se llama Guaum y termina en un lago precioso del lado de ustedes que se llama Pirihueico, que es navegable y hay que pasarlo con una balsa enorme, es un viaje precioso. Pero habíamos parado ahí en Guaum, del lado argentino, y llevábamos como 8 días ahí, ¿no? Acostándonos entre medio de pinos y levantándonos entre medio de pinos con un lago, que era un espejo en las mañanas y en las tardes, bueno, una cosa bellísima. Y claro, a las tardes nuestra actividad principal era sentarnos a la orilla del lago
a ver cómo se ponía el sol, cómo saltaban las truchas, cómo el lago se planchaba, cómo espejaba las montañas, cómo pasaban los pájaros. Bueno, para nosotros era un espectáculo. En medio de esa situación sentimos el ruido de un motor muy fuerte, viene un auto, se estaciona a escasos 10 metros nuestros. Se baja una persona, mira todo ese paisaje y le dice a la esposa que no atinó a bajarse. Dice, querida, para esto nos hicimos 1600 kilómetros. No, dice, mejor nos volvemos. Se subió al auto y se volvió, ¿no? Bueno, la belleza mide el ojo humano. Es decir, no puede ser que semejante belleza que a nosotros nos cautivaba permaneciera ignota para esa persona, ¿no? Y que fuera capaz de decir semejante barbaridad. Yo hubiera festejado haber hecho 1600 kilómetros para ver eso. Bueno, ok. La belleza objetiva mide al ojo humano. A veces no vemos esas bellezas y el problema no es que no estén, sino que no estamos a la altura para poderlas ver. Por eso hay toda una educación en la belleza, una preparación para entrar en contacto con las cosas bellas. Bueno, muy bien. Esto es belleza objetiva, digamos, ¿no? Voy a insistir bastante en eso. Profe, una pregunta, Sí, sí. perdón que me interrumpa. Sí, no, adelante, perdón, yo como no me paran, sigo hablando. Sí, con gusto, sí. Sí, una pregunta, mire, que entiendo que, bueno, si es que la presencia de la belleza mide entonces nuestra mirada frente a ella, para reconocerla, ¿eso no aplica así para todas las cosas que son bellas, a lo mejor en menor medida? Claro, totalmente. Sí, o sea, como Totalmente, un árbol sin hoja, un día nublado, también tiene exactamente. belleza, por más que Sí, alguien sí. diga, oh, está horrible el día. Así, mi mamá ve nublado, Es, está horrible el día y a mí me parece muy bello. En ese sentido, no, claro. no cae como en esta línea de la antigüedad en donde la belleza precede a la vista, no cae en eso. Claro, totalmente, totalmente. Sí, hay un montón de bellezas. Gracias, Mariana, por tu pregunta, está muy bien. Se nota que sos melancólica. Te gustan los días nublados. Bueno, en la mirada, digamos, hay muchas bellezas que, como bien dices, permanecen intocables a muchos ojos que no saben apreciarlas. Un día nublado tiene una belleza particular. Ahora, si vos me dijeras, los días que tienen sol son horribles, bueno, ahí estaríamos del otro lado, ¿no? Porque los días que tienen sol también tienen una belleza particular. Hay una belleza que emerge y aparece en el día nublado y una belleza que emerge y aparece en el día soleado. Y son bellezas fascinantes. Pero claro, hay que estar a la altura de ellas, ¿no? Qué sé yo, las bellezas que solamente las madres ven en su relación con los hijos, que aparecen desconocidas para los padres, que nos pasan por adelante y ellas la ven y uno no las ve, ¿no? Eh, a mí me asombra muchísimo eso, o la persona que ha pasado a veces por la dificultad en la vida y los esfuerzos, y lo que le ha costado, digamos, llegar a lo poco que tiene, y ve otra persona que está en una situación similar y que se esfuerza, y ve belleza allí también. Bueno, todas esas bellezas nos ponen, digamos, nos miden, nos miden, ¿no? Quien tuviera ojos para verla viviría gozando todo el tiempo, ¿no? Y eso que es un poco el sentido de la vida humana, verdaderos gozos, ¿no? Pero bueno, no es algo sencillo, ¿no? Si al menos algo de la belleza del mundo lo viéramos, estaría muy bueno. Con algo estaría muy bueno. Pero sí, a mí me parece que quien es honesto y se preocupa por estas cuestiones, uno va purgando el ojo, ¿no? Va purgando el ojo, va viendo bellezas que no veía con el tiempo. Va viendo cada vez más belleza. Y mi primera experiencia con la música clásica fue con las 4 estaciones de Vivaldi. Me parecieron una locura, me volaron la cabeza. Hoy día las escucho de vuelta y me recontra vuelan la cabeza, me parecen recontra fascinantes, ¿no? Digo, ¿cómo no advertí estos giros, estas cosas, estas fugas de violines? Bueno,
me sigue midiendo, ¿no? Las 4 estaciones me siguen midiendo la capacidad que tengo de gozar en ellas. ¿Sí? Perdón, Mariana, yo a veces voy con cuestiones muy manifiestas, por eso hablo de bellezas muy fuertes, bellezas muy manifiestas, pero claro, hay otras que son chiquititas y también son tan importantes, ¿no? Sí, de todas maneras. Muchas gracias, profe. Solamente para afinar un poco lo que entendí, em, por ejemplo, si comparamos, no sé, dos obras como un Miró, no sé, o con una obra de Da Vinci, a mí me parece mucho más bella la obra de Da Vinci porque no conecto con Miró, con sus formas, con los colores, Claro, etcétera. Pero claro. hay alguien, no sé, aficionado a esa corriente, que le encanta Miró, que es su ídolo, que lo ve y Ujú, le llega mucho más. Entonces, ¿de qué forma está midiendo eso? O claro. el objeto nos está midiendo, ¿de qué forma? Ahí como que me enredo un poco. No, está muy bien. Te agradezco de vuelta la pregunta. Hay que entender que hay varios niveles de análisis. Hay un primer nivel de análisis que busca entender la belleza frente a todo ser humano. Entonces, ¿cómo la explicamos? Bueno, aplicamos el esplendor ontológico. Y eso justifica que yo pueda decir que en Miró, en Da Vinci y no sé, en Wagner y en Vivaldi haya belleza. Aun cuando sean géneros artísticos distintos, aun cuando... Ahora, ese es un primer nivel de análisis, pero después entra toda la singular psicología de quien está en contacto con esa belleza. Y ahí hay un segundo nivel de análisis. Y es que, sin negar la belleza que pueda haber en un caso u otro, a mí en lo particular, de la música, lo prefiero a Vivaldi toda la vida frente a Wagner. Y alguno de ustedes en este momento estará cortando y bajándose de esta clase diciendo no puede ser semejante barbaridad. Bueno, ¿por qué? Es decir, bueno, ni yo ni esa persona que está enojada conmigo estamos en desacuerdo en que hay belleza tanto en Wagner como en Vivaldi. Ahora, por la psicología particular que soy yo, que yo no soy todo el género humano, sino que soy un caso de género humano, ¿m? Tengo cierta sintonía, o sea, mis ojos están más preparados o más aptos para ver cierto tipo de belleza que para otros. Es así. ¿Y esto a qué se debe? A mi propia limitación, no a la limitación de lo bello. ¿Me entiendes? Es mi propio ojo, que es un caso de ojos humanos. Es mi propio intelecto, que es un caso de intelecto humano. Yo no soy la intelectualidad pura, ni vos tampoco. Y por tanto, esas limitaciones, que en este caso no son culpables ni las puedo abandonar, sino que son yo mismo, me permiten ver, como si tuviera una lupa, ciertas bellezas que otros no ven, pero también me oculta bellezas que otros ven. ¿Sí? Así que eso es un poco por qué algunos, insisto, sin negar que haya belleza en ambos casos, eh, tienen una mayor afinidad con este tipo de bellezas. Vos mencionabas el caso de los días nublados. Yo sería feliz viviendo en Londres, o sea que llueve todo el tiempo, ¿no? O buena parte del tiempo. Este, o en Oxford, lo poquito que he podido estar en Oxford, llovinó desde que llegué hasta que me fui feliz. O sea, pero claro, hay una sintonía entre un particular temperamento con una determinada belleza. Esa sintonía reconoce con facilidad, esa aptitud interior de cada observador, reconoce con facilidad lo que le es más proporcionado. Ahora, no quiere decir que yo le pueda exigir a los otros, decir, vos tenés que ser melancólico como yo, ¿no es cierto? Porque sería un absurdo. Y sería un absurdo decir los días con sol son espantosamente horribles. Claro, no, sería un absurdo. Pero por eso te digo, hay dos niveles de análisis. Hay un nivel que busca el universal, el esplendor ontológico, lo podemos encontrar en Bach, en Beethoven, en Vivaldi, no sé, en muchos autores, y ese es el primer nivel, y hay un segundo nivel, es cómo esa belleza impacta en cada uno. Y ese impacto tiene que ver con una cierta subjetividad, y acá hay que ser muy cuidadoso con el uso de la palabra subjetivo, tiene que ver con que yo soy un ser humano y que soy un caso de ser humano.
Soy un singular. Y como singular, tengo más sintonía con unas cosas que con otras. Y no pasa nada, porque no estoy negando la belleza que puede haber en otros campos. Simplemente estoy diciendo, como vos decías, a mí no me trae. Bueno, ok, eso es. Puede haber esplendor ontológico, pero eh, tengo una sintonía por mi forma, por mi temperamento particular, por mi vida particular, con tal autor. O sea, a mí me gustan los iconos rusos, por ejemplo. Es más raro que no sé qué. Vamos a traer varios ejemplos. Son rarísimos. Toda la iconografía rusa, religiosa, es reinteresante, pero bueno, hay que tener cierta sintonía, ¿no? En fin. No sé si termino de contestar, Mariana, pero es el tema en el cual voy a entrar enseguida, ¿no? El tema del placer y cómo eso tiene que ver también con lo bello. En todo Gracias. caso, Ahí me quedó claro. no, Muchas gracias. no, a vos por la pregunta. En todo caso, enseguida, si no logro aclararlo más con lo que sigue, me avisas. Bueno, muy bien. Gracias por las preguntas que oxigenan un poco la clase. Volviendo a esta cuestión, decíamos que lo bello es una realidad objetiva que nos mide, ¿sí? En el apunte, el autor del apunte, que es Petit Murat, coloca esta frase, este fragmento me pareció importante, que es lo que hemos estado diciendo, pero logra acá una buena síntesis del tema. Dice, en este mar de seres transitorios, se dan momentos en que una forma logra actualizarse al máximo en la materia del sujeto que le pertenece. Brilla el ser distinto que ella le otorga. Cada una de sus partes irradia desde dentro y cumple adecuadamente la virtualidad de la forma. ¿Sí? Ahí está bien dicho, ¿no? Ese esplendor de la forma que en ciertos momentos, ¿sí? Porque, a ver, vivimos en un mundo transitorio. Quizás las obras de arte puedan tener un poco más de durabilidad, pero nosotros vivimos un mundo de seres transitorios. O sea, yo voy a un lugar donde hay rosas y capaz que una, o dos, o tres están en ese momento, pero basta que vaya al otro día para que ya haya pasado ese momento, ¿no? La forma en ciertos momentos alcanza una actualización máxima al punto que nos detiene, ¿no? Es bastante fuerte la belleza sobre la mirada humana porque produce ese efecto, ¿no? Detiene porque invita a los gritos a la contemplación. O sea, cosa que no le pasa a los animales. A nosotros sí. Esto ya habla, digamos, que la belleza tiene que ver con el intelecto, ¿no? Pero cuando eso pasa, cuando esta forma organiza, no nos salgamos de allí, particularmente una determinada materia, aunque sea momentánea, ¿no es cierto? Cada una de las partes, dice, irradia desde dentro y cumple adecuadamente la virtualidad de la forma. Cada parte queda reducida a la unidad, lo que leíamos en el texto de Plotino, ¿no? Yo no veo una suma de pétalos, sino que veo una rosa. Y decimos, mira, una rosa, ¿no? Hacemos hincapié en la unidad. Y esa unidad está garantizada por la forma, está generada por la forma. Bien. Por eso, si tuviéramos que describir, caracterizar la belleza objetivamente, es decir, atendiendo a la cosa que es, tendríamos que decir que, con Alberto Magno, es el esplendor de la forma sustancial occidental sobre las partes proporcionadas y acabadas de la materia. Esto es lo que podemos llegar a decir de lo bello objetivamente. ¿Es una definición? No. De ninguna manera no es una definición, pero es una caracterización bastante razonable y bastante aceptada filosóficamente en el ámbito de la filosofía clásica. Hagamos algunas aclaraciones antes de pasar, o al menos iniciar la próxima filmina, el próximo bloque. En primer lugar, hay que decir que la belleza hasta acá la venimos presentando en el plano de lo material, es decir, venimos hablando de bellos rostros, bellos gestos, bellos rostros, bellas personas. Pero también se da en el orden operativo, es decir, en las acciones que nosotros hagamos. Y cuando digo acciones,
no hay que pensar solo en acciones externas, como bellos movimientos en el caso del ballet, ¿cierto?, del baile, sino en el orden operativo propiamente hablando. Me refiero al orden interior, es decir, esas acciones donde brilla la bondad de una persona, ¿no? Un acto de justicia. Un acto de justicia es una realidad, cuando está bien hecha, es una realidad no solamente buena, sino que también es bella. Yo creo que es un poco lo que trabaja al menos dos historias clásicas, que Disney, por supuesto, las ha hecho películas, y me parece que las dos están muy bien hechas. Uno, el caso de La Bella y la Bestia, el otro caso, el caso de El Jorobado de Notre Dame. El caso del Jorobado de Notre Dame, en el orden material, es feo el pobre jorobado, es decir, no es todo lo lindo que debería ser. Ahora, en el orden operativo, el jorobado se lleva puesta la película, porque es el más noble de todos. A mí me causa gracia cuando mis chicos eran chicos y veían esas películas. Yo me enganchaba con ellos. El jorobado es bastante conmovedor para mí. Y a veces se sumaba mi señora. Y entonces mi señora decía, qué hermoso el jorobado, ¿no? Y bueno, claro, parece una contradicción, ¿no? Qué hermoso el jorobado, ¿cómo? Claro, porque en el orden operativo era una persona excelente, ¿no? Es decir, es el que realmente está enamorado de Esmeralda, pero entiende que es mejor para Esmeralda que esté con otro, y entonces él renuncia a eso. Y eso es una acción humana dignísima, bellísima, ¿no? La resignación de sí mismo por el bien del otro, ¿no? Bueno, ahí tenemos un caso de orden operativo. El caso de La Bella y la Bestia también es interesante, porque también película que he visto con mis hijos muchas veces, porque bella es bella, y bella es la expresión física de una belleza de orden operativo. Ella es una muy buena chica. De hecho, es su belleza, no solo externa, sino interior, operativa, la que termina transformando a la bestia, ¿no? Por el contrario, la bestia, el príncipe, era inicialmente bello en el aspecto físico, pero internamente era una bestia, es decir, era feo. Lo que la bruja hace con su hechizo es permitir que externamente él se vea tal y como es internamente, casi un animal, ¿no? Pero es el amor de la belleza de Bella lo que lo termina transformando. Por eso, al final él vuelve a la forma de príncipe encantador, pero ya no, en ese caso es verdad. ¿Por qué? Porque la belleza externa de él es representación ahora, sobre el final de la película, de su verdadera belleza interior, ¿no? Él está dispuesto a morir por ella. Prefiere su muerte a la muerte de ella. O sea, la belleza de ella es más valiosa que su propio ser. Bueno, eso es una cuestión operativa en el sentido interno. Esas bellezas son más abundantes y más habituales. Van desde qué lindo gesto que tuviste, ¿no?, con esto que hiciste, hasta acciones heroicas. Las acciones heroicas son bellas, ¿no? Bueno, por eso digo, la belleza no solo se da en el ámbito de las materias, de las cosas materiales, sino también en el orden operativo humano. En segundo lugar, que si estamos ante si decimos que la belleza implica el esplendor de la forma, bueno, claramente cuando no haya materia, la forma no va a encontrar ninguna limitante posible, con lo cual va a esplender en su máxima posibilidad. Bueno, esto es lo que pasa, por ejemplo, en los seres puramente espirituales. Dentro de la teología cristiana, los ángeles, por ejemplo, son un caso, es decir, son máximamente bellísimos. Porque cada ángel no tendría ninguna limitación, al ser formas puras, no tendría ninguna limitación por parte de la materia. Con lo cual, cada ángel, siendo su especie completa y total, tiene
toda la belleza posible que le corresponde. Bueno, y por último, hemos dicho ya hasta el cansancio que se trata de una realidad objetiva. Bueno, muy bien. En esta clase, de las últimas más difíciles, prometo solemnemente, que hemos atravesado, más filosóficas, lo que hemos visto es la dificultad que existe para lograr una definición de belleza, dado que no tiene género ni diferencia específica. Hemos tratado de dar una caracterización, lo cual nos ha llevado a analizar el concepto de materia, forma y sustancia o usía. Y hemos indicado sobre el final, una vez que la caracterizamos como este esplendor de la forma sustancial sobre las partes proporcionadas de la materia, sustancial occidental sobre las partes proporcionadas de la materia, algunos corolarios que acabo de enunciar. Bueno, muy bien. Hasta acá es lo que habíamos dejado colgado la clase pasada. Corresponde ahora que avance, mientras ustedes respiran, un segundo, al menos con el comienzo de la clase que debería haber iniciado hoy. Por lo menos un poquito. Bien. Estoy aquí. Bueno, muy bien. Supongo que estarán viendo. Sí. Dice que sí. Dame un segundo que vamos a hacer una captura. Gracias. Una captura de pantalla. Ahí estamos. Bien. Bueno, vayamos entonces ahora sí a considerar en esta tercera clase que está en la cuarta, pero bueno, después vamos a ir apurándonos y vamos a terminar en tiempo y forma. Vamos a considerar ahora la belleza, ¿sí? Pero desde otra óptica. Y es a través del efecto que la belleza produce en todo ser humano, esto es el placer. Por eso tenemos que entender qué es esto raro que se llama placer, en el caso del ser humano, ¿sí? ¿Qué relación hay entre lo bello y el placer? Y después tratar de ver a qué tipo de actividad humana corresponde este particular placer de lo bello, ¿no? Porque placeres en el hombre hay muchos, vamos a verlo enseguida. Dentro de todos esos placeres posibles, ¿qué tipo particular de placer es el que está involucrado en la percepción de lo bello? Bueno, esto está duplicado, así que ya lo dije, avancemos. Después de haber pasado la primera parte en torno a la belleza, en la cual tratamos de caracterizarla, como decíamos, llegamos a que la belleza podía ser considerada, al menos hasta ahora, objetivamente, es decir, como una realidad independiente de la existencia y de la percepción del sujeto, es decir, algo que es. Ahora tratamos de caracterizarla y llegamos a este esplendor de la forma sobre la materia, simplificando al máximo lo que ya hemos dicho. Hasta aquí es donde hemos avanzado y esto es lo que teníamos como territorio seguro. Ahora, ¿puede analizarse la belleza subjetivamente? Bueno, aquí es donde hay que empezar a hacer algunas precisiones. Cuando yo digo subjetivamente, no estoy pensando en sujetos individuales, es decir, no estoy pensando en lo que a mí me parece bello, a Marcela no le parece bello, a Mariana le parece más o menos bello, a Jorge le parece absolutamente feo. No estoy en esa consideración subjetiva de individuo, sino que cuando digo subjetivo, me refiero a sujeto. A ver, justo cambié, ahí está. A sujeto, es decir, ¿cuáles son? ¿Cuál es el efecto que la belleza produce internamente, pero en todo ser humano? Es decir, no estoy preguntando si me gusta esto y a él le gusta lo otro. No estoy en ese plano de análisis. Estoy en el plano de análisis universal. La relación de todo ser humano con la belleza. ¿Qué efecto produce en él? Es
Es decir, qué es lo que acontece en la interioridad de un ser humano cuando entra en contacto con una belleza objetiva. Cuando entra en contacto con un atardecer en el mar, donde el sol parece que está hundiéndose en el horizonte, literalmente hundiéndose, ¿sí? Ante ese manifiesto y descomunal, esa descomunal representación bella, pero representación no, realidad bella, objetiva, ¿qué efecto produce en el contemplador, en el que está allí viendo ese atardecer? Bueno, todos sabemos que el efecto que produce en todo ser humano la belleza es el placer. Ahora, todos podemos decir, sí, estamos de acuerdo. De hecho, tendemos a medir la belleza de una cosa por el placer que reporta, ¿sí? Decimos que es más bella una persona porque nos reporta más placer en su trato o en su visión, o es más bella una montaña que otra por justamente este efecto. Bueno, supongamos que esto es así, lo es, ¿no? Pero todavía no lo hemos justificado. Si produce un placer, esto nos lleva a preguntarnos dos cosas que disparan toda esta clase. Una y primera, bueno, ¿qué se entiende por placer humano, ¿no? Propiamente hablando. ¿Qué significa esto de placer? Y en segundo lugar, ¿cuál es el placer propio de lo bello? Porque, a ver, podemos decir que a esta hora de la noche, ¿no es cierto?, una milanesa a la napolitana con huevo frito y papa frita es una cosa que sin duda va a producir placer. Ya la sola imaginación de eso trae algo de placer. Ahora, no es lo mismo comer una milanesa de las características que acabo de indicar que contemplar a la Gioconda como mirábamos recién, o escuchar el verano de Vivaldi. Bueno, son todos placeres, pero notarán que son placeres de distintas clases. Bueno, ¿cuál es la clase particular de placer que se da en el caso de lo bello? Esto es lo que vamos a tratar de analizar en esta clase. Sobre el final trataremos de entender a qué facultad, a qué potencia humana corresponde la belleza y qué placer particular tiene esa potencia. Digo esto porque cuando hablamos de la milanesa es interesante y produce placer cuando la comemos, es decir, el placer de la milanesa se siente en la lengua, en esa potencia, en esa capacidad humana. Ahora, cuando vemos una representación de una naturaleza muerta, no nos comemos el cuadro para decir que es bello, ¿no es cierto? Es decir, el placer que nos reporta no solo no significa la posesión del cuadro ni masticarlo, sino justamente otro tipo de placer. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de analizar en esta clase. Partamos de dos ejemplos, ¿sí?, bastante simples. Primero un ejemplo de belleza natural, ¿sí? Un río de montaña en uno de sus remansos posibles. Debe tener un montón de filtros esta foto seguro, pero nos permite ver una gama, una paleta de colores preciosa con un montón de elementos, insisto, naturales, es decir, el agua, las piedras, el color de las piedras, el color de los árboles, el color del cielo, las rocas que cierran la visión, en fin. No hay duda que acá hay belleza, ¿sí? Y acá nos vamos a detener, es decir, la vista, naturalmente, aun cuando sea una foto transmitida por internet, o sea, no puede estar más alejada de la realidad, pero bueno, aún así transmite o permanece algo de la belleza que transita a este paisaje real, ¿sí? Si por el contrario no, si por otra parte planteamos el Moisés de Miguel Ángel, la famosísima escultura, ¿no?, que nos lo presenta sentado legislando con los 10 mandamientos bajo el brazo, este Moisés, ¿sí?, también tiene su belleza. La foto no le hace mucha justicia. Es una de las grandes obras de Miguel Ángel,
dicho por especialistas, el David, ¿no es cierto? La Piedad, son quizás las tres más conocidas y indiscutiblemente bellas. También reportan una experiencia humana similar, es decir, es placentera su visión. Y no es algo natural, es decir, es algo artificial, es un objeto de arte, distinto del caso anterior que es completamente natural. Sea un caso, sea el otro, en la experiencia nuestra está esto de el placer, ¿no? Ahora, podríamos mirar estas imágenes ya desde el punto de vista de su belleza, o podríamos mirarlas desde otro punto de vista. Podríamos decir, mucho me gustaría comprarme el terrenito ese que está ahí a la vera del río, hacerme una casita para ir a pescar, sumergirme en el agua fresca. Listo, ya estoy en otra consideración distinta. Estoy en un placer muy distinto del meramente contemplativo. Acá lo que quiero es poseer. Y hay un placer en la posesión, sin duda. Podría mirar el Moisés de Miguel Ángel, ¿no es cierto? Y decir, uy, podría hacer una serie de pisapapeles con esta forma, ¿no es cierto? Y hacerlos en serie y venderlos. Y bien, hay un placer en todo este diseño, pero lo estoy pensando en otras categorías. Estoy abandonando una mirada contemplativa, estética, en el sentido de que considera la belleza para pasar a considerarlo como algo bueno o útil. Esto nos lleva a preguntarnos cómo es esto de el placer, porque es cierto que el placer es el efecto inmediato y propio de la belleza en nosotros. Es decir, el elemento común o el registro común que todos tenemos de la belleza es placer. Ahora, podría pensarse que el placer es lo bello mismo, o que lo bello mismo produce placer. Bueno, esta fue una de las distinciones importantes que tratamos de trazar allá en la primera clase, cuando los hacía sufrir por primera vez, entre la filosofía del arte y la estética, ¿no? Porque dijimos que la estética afirma, lo hicimos con Kant, que ese placer es lo bello mismo, ¿no? Y trajimos esta cita para marcar, digamos, la diferencia entre lo que se entiende por filosofía del arte y lo que se entiende por estética. Para Kant, justamente lo bello es el juicio de gusto, ¿no? Por eso él dice, se entiende por aquel cuyo fundamento de determinación no puede ser de otro modo sino subjetivo. Y cuando dice subjetivo, aquí él está hablando también de sujeto trascendental, es decir, no está hablando de Pedro, Juan y Margarita, sino de todos los seres humanos, pero es ese juicio que emite el ser humano lo que determina justamente a la belleza. Y ese juicio no es un juicio de tipo cognoscitivo, sino que es un juicio de tipo afectivo, de sensación, ¿no? Sensación placentera. Bueno, no se asuste, no vamos por ese lado. Ahora, si no decimos que lo bello es el placer, sino que porque existe lo bello produce en los hombres placer, bueno, cabe preguntarse en qué consiste ese placer de lo bello y, como les decía, a qué potencia corresponde. Vayamos a considerar en estos minutos que nos quedan, y luego lo retomaremos, en qué consiste en primer lugar el placer humano. Nada más que el placer, después veremos el placer de lo bello. Si yo les propusiera para comer ahora, ¿sí?, se llaman delicias turcas, ¿sí? Son estos bombones de fruta que tienen una gelatina, pero que son bien, bien frutados. Los hay muy ricos y los hay que son una imitación espantosa, pero los que son originales son exquisitos. Si yo les propusiera comer eso o una hoja de lechuga, ¿sí?, yo creo que la mayoría aceptaría las delicias turcas. Supongo que alguien podrá decir, no, a mí me gusta más la lechuga. Está bien, es una cuestión compleja el tema de los gustos, pero concédanme por ahora, al menos a los efectos explicativos y pedagógicos, que eligiéramos las delicias turcas. La pregunta es ¿por qué elegiríamos las delicias turcas y no la lechuga? Bueno, si atendemos solamente al elemento placentero y no a las razones de que es más saludable o la cantidad de calorías, o sea,
dejamos de lado criterios de tipo práctico, ¿no? Y vamos a pura y exclusivamente criterios placenteros, elegiríamos las delicias turcas porque nos producen más placer que la lechuga. No tendríamos otro argumento si solamente tendríamos al elemento placentero. Ahora, ¿qué significa que nos produce más placer la delicia turca que la lechuga? Bueno, Aristóteles lo explica con la claridad de él nomás, me parece brillante esta explicación, de la siguiente manera. Dice en la Ética Nicomaquea que todo sentido actúa con relación a su objeto y lo hace perfectamente el que está bien dispuesto hacia lo más excelente que por él puede ser percibido. Perdón. Por lo tanto, en cada sentido será la mejor la actividad del órgano que esté mejor dispuesto respecto de lo más excelente que cae bajo su radio de acción, y esta acción será a la vez la más perfecta y la más agradable. ¿Qué significa este texto que parece ser confuso y oscuro, pero es bastante transparente? A ver, hay un sentido de los 5 sentidos que tenemos que va a entrar en relación con estas dos realidades, ¿sí? Y ese sentido es el sentido del gusto. También va a entrar secundariamente otro sentido, que es el sentido del olfato. Porque cuando comemos no solo gustamos, sino que olfateamos nuestras comidas. Ahora, estos dos sentidos, ¿sí? Por supuesto que tienen un rango de acción, es decir, cuando hablamos de gusto se refiere a todo lo sabroso, es decir, todo al sabor. Cuando hablamos del olfato, tiene que ver con los colores, ni que el olfato tiene que ver con la rugosidad o suavidad de una superficie. Esos son objetos de otros sentidos. Por eso Aristóteles dice, dentro de su radio de acción, es decir, cuando hablamos del gusto hay que pensar en aquello que al gusto le corresponde. Muy bien, supuesto que estamos con el gusto como facultad, como potencia, ¿sí? El gusto justamente es una potencia. ¿Qué quiere decir eso? Y que es una capacidad de saborear. Tiene la aptitud, tenemos la aptitud para encontrar el sabor de una cosa. Ahora, esta potencia puede ser más o menos actualizada, es decir, puede el sabor como tal actualizar más o menos al gusto. Hay realidades que lo actualizan más, hay realidades que lo actualizan menos, aun cuando encontremos 15.000 razones para decir que la lechuga es más saludable y que la lechuga tiene menos calorías y que la lechuga es más digerible y que todo eso es cierto. Ahora, todas esas son razones intelectuales. Al gusto le interesa poco y nada. El gusto dice, ¿qué es lo que más me potencia? Perdón, ¿qué es lo que más me actualiza? Bueno, aquello que sea más acto. Para el gusto es más acto las delicias turcas que la pobre lechuga, ¿sí? Que ha sido discriminada y dejada de lado. Bueno, esa actualización del gusto, entonces, cuando es mayor, es cuando aparece el placer. El placer es un indicativo de que esta potencia, el gusto, alcanzó el acto para el cual había nacido, es decir, que le corresponde por naturaleza. A veces esa actualidad se alcanza más plenamente, otras menos plenamente. Una cosa es sentir el gusto de la lechuga, otra cosa es sentir el gusto de la lechuga con aceite de oliva, otra cosa es sentir el gusto de la lechuga con aceite de oliva y acheto balsámico, otra cosa es sentir el gusto de la lechuga con aceite de oliva, acheto balsámico y sal del Himalaya. Bueno, la verdad que mejora bastante, ¿no? Y si usted además le agrega unas semillas de sésamo y la cosa va mejorando. Bueno, ¿qué es lo que voy agregando allí? Voy agregando actualidad. Con lo cual, siento más placer, claro, siento más placer. Ese mayor placer es que el gusto alcanza más como potencia, como capacidad de percepción,
del sabor alcanza mayor plenitud. Bueno, ¿cuál es el indicativo de ese alcanzar plenitud? Bueno, ese indicativo es lo que llamamos placer. Lo mismo pasa con el olfato, lo mismo pasa con los 5 sentidos, lo mismo pasa con la inteligencia, lo mismo pasa con la voluntad. Es decir, en todas las potencias humanas, el placer aparece cuando hay ¿dónde está? Un objeto excelente, ¿sí? Por un lado, una facultad que tiene un radio de acción, ¿sí? Y que ese órgano o esa potencia esté lo mejor dispuesta. ¿Por qué agrega esto Aristóteles? Y porque puede ser que usted tenga el gusto arruinado por ejemplo, una enfermedad. ¿Qué sé yo? Cuando tenemos fiebre, la lengua se nos cubre de una sustancia amarga y entonces por más que tengamos la mejor de las milanesas adelante, no la vamos a sentir tan rica. Puede ser que usted venga del dentista y le han puesto demasiada anestesia en la boca, la lengua no siente sabores o los percibe erróneos. Bueno, o haya tenido COVID, como alguna amiga mía que tuvo COVID y no, le cuesta diferenciar los gustos, ahora pobre. Bueno, todo eso tiene que ver con esta disposición del gusto. Por eso el placer involucra 3 cosas. Una potencia bien dispuesta, un objeto perfecto, y que de hecho se dé la actualización de esa potencia, ¿no? Mientras mejor está, más dispuesta está la potencia, mientras más perfecto sea el objeto, mayor será la actualización de esa potencia. Esto es decir, mayor será el placer alcanzado. Bueno, muy bien. Lo que sigue ya tengo que explicar más cosas, así que lo voy a retomar la clase que viene. No sé si hay alguna duda respecto de esto o dejamos aquí. Bueno, dejemos aquí entonces. Bueno, muy bien. Buenísimo. Bueno, muy bien, entonces dejemos acá. Muchas gracias por la paciencia, la atención, las preguntas siempre son bien recibidas y permiten oxigenar, como decía la clase. Bueno, nos veremos entonces en una semana. Bueno, que tengan una buena semana. Nos veremos. Hasta luego, buenas noches. Chao, profe, muchas gracias. No, a ustedes, buenas noches. Buenas noches.